esa información luego hay que digerirla, hay que filtrarla y hay que tomar decisiones, porque a veces nos llenamos de información y luego no sabemos qué hacer con la información, ¿no? Bueno, mirar, se ha hablado mucho de sarcopenia, sarcocarne, penia pérdida. ¿Dónde vemos, dónde en la práctica estamos viendo que hay mayor presencia de sarcopenia? Lo vemos en el adulto mayor, lo vemos en el adulto joven saludable, pero con algún tipo de enfermedad o comorbilidad, y en el adulto obeso. A mí nunca me ha gustado llamar adulto obeso y por eso yo prefiero llamarles adulto con obesidad. Están en ese momento y es reversible, con lo cual es mucho mejor. Y también hay una idea porque intento hablar un poco más allá del estigma que se lleva con las personas con exceso de adiposidad y cómo tenemos también que cuidar el lenguaje para poder ser más accesibles y más amigables con este tipo de personas. En cualquier caso, voy a hablar de la sarcopenia junto con un exceso de adiposidad que se da y se le llama, ya lo ha dicho Yentov también, obesidad sarcopénica, ¿no? Se ha dicho que la sarcopenia forma parte de nuestra biología porque bueno, pues vamos perdiendo masa, fuerza y función. Yo diría que es en el orden contrario, perdemos función, fuerza y masa por edad, y por lo tanto eso es un factor que es indiscutible, pero además se multiplica en el caso de que haya una enfermedad, se multiplica en el caso de que sea sedentario y se multiplica en el caso de malnutrición. Poco se ha hablado de la malnutrición porque la mayoría de personas con obesidad están malnutridas y por lo tanto en general estamos sobrealimentados y malnutridos, pero eso lo que hace es exacerbar todavía más esa sarcopenia. Por lo tanto, todo lo que rodea ese fotograma sería la edad y además la enfermedad. Y el exceso de adiposidad, esa enfermedad metabólica que es el exceso de adiposidad, se considera o se debería considerar enfermedad. En España todavía no es así, se llegará a ello en breve. Sabéis que es una respuesta para no morirnos. En principio, tener la posibilidad de acumular tejido adiposo no es malo, pero sí que es malo acumular un exceso de tejido adiposo y que se convierta en algo crónico durante el tiempo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la obesidad sarcopénica como tal, igual que ya se ha dicho antes, es PNIASO, lo que hacen es definirla y la definen como la coexistencia de un exceso de adiposidad junto con esa baja función, fuerza y masa muscular. Y la prevalencia es muy amplia porque depende de poblaciones y va desde el 1% hasta el 48%, así que imaginaros. Es decir, en investigación siempre debemos intentar centrarnos en un tipo de población, en una población concreta y marcar ahí los datos, ¿no? Porque si no nos quedamos en estos márgenes tan amplios del 1 al 48, ¿no? En todo caso, poblaciones de estudio, definiciones y valores de corte nos cambian. Y se estratifica en algo que yo no he terminado de entenderlo. Yo hay veces que leo consensos y no los termino de entender. Yo a los estudiantes, yo soy profesor universitario también, a los estudiantes les digo que hay que tener visiones críticas de todo, y yo a veces me paso de visiones críticas, pero no entiendo lo del estadio 1, ausencia de comorbilidades clínicas. Sí, ya sabemos que la sarcopenia y el exceso de adiposidad ya son enfermedades, ¿no? Como tal. Por lo tanto, no entiendo que haya una obesidad sarcopénica donde no hay una ausencia de una comorbilidad clínica. En cualquier caso, lo que puedo entender es que hay una ausencia de síntomas clínicos. Y ahí yo abogo por algo que se estaba diciendo ahora, que lo estaba diciendo el doctor Íñigo, ¿no? Que es prehabilitar, es decir, vamos a intentar evitar llegar a la enfermedad. Está bien tratar enfermedades, solo faltaría, debemos atender a ese tipo de personas que ya tienen instalada la enfermedad, pero es que tenemos mucho que hacer para intentar hacer que las personas que en principio no tienen síntomas, aunque ya, como ha dicho Íñigo, podemos empezar a ver que tienen disfunciones que en breve plazo, en un medio plazo les va a llevar a la enfermedad, podamos hacer algo. Por lo tanto, yo abogo mucho por eso, por tratar enfermedades. Yo estoy tratando personas con enfermedades en el ámbito clínico, pero creo que a muy corto plazo nos tenemos que dedicar a las personas que a día de hoy no tienen síntomas, pero los van a tener si siguen sin hacer nada, ¿no? Bueno, la obesidad sarcopénica aumenta hasta el 55% el riesgo de mortalidad prematura. Y eso son datos que ya nos está diciendo la ciencia, ¿no? Por lo tanto, hay interacciones clínicas muy negativas entre tener exceso de adiposidad y además tener coexistencia de sarcopenia. Mucho más cuando hablamos de obesidad sarcopénica que cuando hablamos solo de obesidad o solo de sarcopenia, ¿no? Con lo cual tenemos que atender a esta enfermedad que tiene tantas consecuencias negativas, ¿no? Y fijaros ahí, eso que ya se ha dicho hoy también, yo estoy repasando como puntos claves, que es la infiltración de grasa en el músculo. También se acaba de decir por parte de Íñigo, ¿no? Y es ese IMAT que se incorpora dentro del tejido muscular
Y fijaros en qué poblaciones pasa, que se pasa en la población mayor. Yo la población mayor no sé cómo definirla, porque si voy al Corte Inglés hay viajes para mayores de 55, entonces yo ya puedo ir a Benidorm a bailar los pajaritos, no me veo todavía en eso. Entonces, ¿en qué punto empieza el adulto mayor? No lo sé, pero es cierto que según vamos teniendo edad, entiendo que 60, 65, 70, 75, depende de muchos factores, se infiltra grasa en el músculo. Y en las personas con exceso de adiposidad eso ocurre antes, igual que las personas que tienen diabetes tipo 2. Con lo cual lo que tenemos es que esa infiltración de grasa, que además es prácticamente igual, fijaros que la cantidad de tejido adiposo visceral que tenemos, imaginad la cantidad de grasa infiltrada que tenemos en el músculo, que se equipara a la cantidad de tejido visceral. Siempre nos han dicho que el tejido visceral es el que realmente por hipertrofia e hiperplasia nos lleva a patología, nos lleva a un problema de salud. Parece que el tejido subcutáneo no es así, porque únicamente crece por hiperplasia y no por hipertrofia, pero la cantidad de tejido visceral que tenemos, que tiene una persona con obesidad, es exactamente muy parecido al que tenemos en la grasa infiltrada. ¿Y qué hace esa grasa infiltrada? Fijaros lo que hace. Lo que hace es inflamar al miocito. Por lo tanto, lo que está haciendo es que macrófagos tipo 2, que son macrófagos antiinflamatorios, se convierten en macrófagos tipo 1. Es decir, incorpora todo lo malo que lleva ese exceso de tejido adiposo, lo lleva hacia el músculo al infiltrarse en el músculo. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es un tejido adiposo disfuncional que está haciendo que el tejido muscular también lo sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, manifiesta una infiltración de célula inmune. El sistema inmune sabéis que es transversal a muchísimas enfermedades, y por lo tanto ese tejido adiposo, tanto intermiocelular como perimuscular, que también existe, nos lleva a esa resistencia a la insulina, ese índice OMA, bueno, esa serie de síntomas clínicos que se pueden definir, pero que vienen con anterioridad ya sin sintomatología por parte de la persona, ¿no? Poco se ha hablado hoy, hablando de sarcopenia, del hueso. Yo he oído alguna cosita, pero muy poco. Y son novios. Quien pierde tejido muscular y pierde función muscular, pierde hueso. Por lo tanto, la sarcopenia siempre lleva asociado a osteopenia. Siempre. Poco se ha hablado, exceptuando la primera conferencia de hoy de mujer, de la menopausia, de la perimenopausia, que también es una población que hay que atender, porque esa deficiencia de estrógenos lo que hace es todavía llevar mucho más rápidamente esa deficiencia de hueso, esa osteopenia, osteoporosis y esa debilidad muscular, ¿no? Por lo tanto, también hay que atender esas poblaciones. De todas formas, yo no suelo hablar nunca de poblaciones con enfermedad, sino de personas. Y esas personas tienen muchas variables, y una de las variables pues es la enfermedad que llevan, o el tratamiento farmacológico que tienen, o el tratamiento que le estén haciendo, ¿no? Por lo tanto, cuidado con hablar, por mi parte, y esto es algo muy personal, de ejercicio oncológico, sino que es ejercicio para las personas, y las personas pues pueden estar sufriendo un cáncer, o pueden tener una diabetes, o pueden tener una osteopenia o una sarcopenia, y todo eso son variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el programa de entrenamiento. Pero no se diseña un programa de entrenamiento únicamente porque tengas cáncer, porque puedes tener cáncer y estar en buena condición física, o puedes sufrir cáncer y estar en muy mala condición física, o puedes tener cáncer y tener osteoporosis, o no tenerla. Por lo tanto, hay muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿no? En cualquier caso, las personas con obesidad sarcopénica tienen peores resultados en la pérdida de peso. Por lo tanto, aunque ya sabemos que el peso no es algo que tengamos que poner como objetivo primario, sí que lo tienen muchas personas, y hay que atender a las personas. Y hay que atender a los objetivos de las personas, no solo a nuestros objetivos. A veces hay que pensar, y eso otro día porque ya os lo pondré, hay que pensar como paciente, mucho más que como profesional. Si piensas como paciente, entiendes al paciente. Por lo tanto, si el paciente viene con un objetivo de pérdida de peso, hay que atender ese objetivo. No significa que dejemos otros, pero lo que no podemos es cambiarle el objetivo. Es muy difícil cambiar el objetivo a alguien cuando viene con para mejorar estéticamente. Si quieres mejorar estéticamente, pues vamos a mejorar estéticamente. ¿Por qué? Porque voy a conseguir otras cosas paralelamente a eso. Por lo tanto, yo creo que no hay que desechar ningún objetivo que traiga la persona o que incorpore a la persona, y lo que tenemos que hacer es incorporar más objetivos y que se irán sumando poco a poco. En cualquier caso, la obesidad sarcopénica lo que hace es que los tratamientos de pérdida de peso graso tengan muy poco éxito en este tipo de personas, porque hay abandono temprano, hay dificultades para bajar de peso, para mejorar la composición corporal, que es finalmente lo que queremos, ¿no?
Y fijaros que algo que se ha dicho aquí, la grasa corporal alta lo que nos permite o lo que nos hace ver es que tengamos una fuerza relativa mucho más baja. Por lo tanto, manteniendo fuerza absoluta, lo que está ocurriendo es que, claro, el cambio de composición corporal hace que la fuerza relativa sea mucho más baja. Por lo tanto, manteniendo un nivel de fuerza absoluta parecido, el paciente está más disfuncional y lo estará más según va pasando el tiempo, porque seguirá perdiendo función y seguirán ganando grasa, y eso es un proceso que hay que parar de alguna forma, y lo tenemos que parar entre diferentes profesionales, no solamente las profesionales del ejercicio, sino que incorporamos a muchos más especialistas dentro del equipo multidisciplinar. Es absolutamente imprescindible trabajar en equipo, entender que con el ejercicio podemos conseguir muchos beneficios, pero muchos más beneficios tendremos en la medida en que incorporamos profesionales cualificados y competentes de otras especialidades que atañen también a ese exceso de adiposidad y a esa pérdida de función muscular, ¿no? Es una enfermedad, ya se ha dicho esta mañana, bueno, esta tarde por el profesor Kruf-Yentov, potencialmente reversible. Por lo tanto, potencialmente significa que va a ser reversible o no en función de si el tratamiento lo acertamos, tiene éxito y la persona lo incorpora a su vida, ¿sí? Y la base del tratamiento, por mucho que podamos atender a otros factores, es nutrición y ejercicio. Y es nutrición y ejercicio la base de la pirámide. No significa que luego haya otras cosas que haya que tener en cuenta. Pero cuidado con mensajes sesgados, donde al final nadie es culpable de tener un exceso de adiposidad y nadie es responsable de tener un exceso de adiposidad, porque alguien tiene que ser responsable de buscar como mínimo las soluciones, ¿sí? Y eso tiene que venir formando parte del profesional y del equipo de profesionales y también del paciente. El paciente tiene que abordar esa responsabilidad, que no culpabilidad, pero sí esa responsabilidad en buscar soluciones, parte de las soluciones, para mejorar esta patología que le está llevando a la muerte prematura. Aparecen los nuevos fármacos. Yo estoy todo el día yendo de congresos médicos en congresos médicos y el 90% del tiempo de los congresos médicos actuales en endocrinología, en cardiología, en hepatología y en nefrología vienen con los nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque han irrumpido muy fuerte, tienen muchísimos beneficios, no lo dudéis, nunca vayáis en contra de los medicamentos, nunca pongáis enfrente del ejercicio el medicamento, porque lo que tenemos que hacer es unirnos y llevarlo y ir juntos. Ponen a los pacientes en mejor situación para hacer ejercicio. Lo ponen en mejor situación. Los análogos del GLP-1 lo que están consiguiendo es alterar vías de recompensa que tiene mejorar esas vías, esa alteración de vías de recompensa que traen los pacientes, y por lo tanto no solamente les reducen esa ansiedad por comer, sino que les quitan del alcohol, reducen el tabaco, duermen mejor, por lo tanto me lo están poniendo en muy dispuesto para comenzar a hacer ejercicio. Por lo tanto, esos análogos donde rebajan ese estado inflamatorio, donde se consigue rebajar la inflamación y la adiposidad o el exceso de adiposidad, ya se está logrando, como decía Kruf-Yentov también, el mantenimiento de la masa. Ya hay algunos análogos que están incorporando mantenimiento de la masa muscular, pero no hay ninguno que esté frenando la disfunción muscular. Por lo tanto, no hay posibilidad sin ejercicio ni de mejorar la disfunción mitocondrial ni de mejorar la disfunción muscular. Eso sí o sí tiene que estar en el ejercicio. Por eso, en todos los congresos hay alguna charla de ejercicio. Hay alguna charla cuando se están presentando todos los análogos del GLP-1, hay alguna charla donde alguien habla de ejercicio y se dice, esto sigue siendo la base. Es decir, este medicamento se convierte en crónico porque en cuanto se deja, primero hay mucha gente pues, que tiene problemas estomacales, hay otra gente que hace meseta muy rápido, pero los que más o menos les funciona bien tienen que seguir con ese medicamento para toda la vida. No pasa nada. Tampoco pasa nada por seguir con un medicamento toda la vida, sobre todo en personas que ya vienen polimedicadas y que ya tienen medicamentos crónicos en general, ¿no? La gente se acostumbra mucho a esa cronicidad de medicamentos, pero sí que es cierto que tienes el músculo temblando, no tanto por la masa, por la estructura, pero sí por la función, ¿sí? Porque no hay forma de mejorar esa unión neuromuscular que es la que nos está llevando a la pérdida de función. Fijaos todo lo que ocurre con esa capacidad, esa disminución de la capacidad de fuerza, llamarla como queráis. Yo creo que es bueno que todos le llamamos sarcopenia y, como decía también Juanra, pues dejemos de meter otros nombres, ¿no? Dinapenia, powerpenia, crotopenia. Yo lo he hecho en algún momento, pero yo creo que es que tenemos que centrarnos, tenemos que simplificar las cosas, que no hacerlas sencillas, pero sí simplificarlas para poder entenderlo mejor, ¿no? Porque si no, se convierte en un chirigay. Fijaros todo lo que ocurre. Yo de todo esto que se ha hablado aquí, se ha estado hablando aquí durante todo el día, me quedo mucho con esto, con la capacidad reducida
de activar voluntariamente el músculo. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando del aparato neuromuscular, y lo que está ocurriendo en la sarcopenia es que menos número de unidades motoras, hay denervación de fibras, sobre todo de las fibras tipo 2X hacia fibras tipo lentas. Fijaros que perdemos un 25% de fibras lentas desde los 25 años hasta los 90 años, mientras que perdemos un 70% de fibras rápidas. Por lo tanto, tal como se ha dicho también, habrá que atender aquel tipo de fibras con el tipo de ejercicio y la dosis adecuada de aquellos tipos de fibras que perdemos más, ¿no? Y que vienen determinadas por esta inervación o denervación nerviosa. Vuelvo a repetir que denervan de fibras tipo 2 y reinervan en fibras tipo 1, con lo cual las personas con sarcopenia y con exceso de adiposidad son capaces, en principio, a un volumen, a una intensidad baja, de manejar bastante volumen de actividad. Pueden caminar 20 minutos, media hora, no sé que tengan un problema de articulación o otros musculares. Son capaces, gracias a que conservan esa fibra lenta, sin embargo siguen perdiendo fibra rápida. Y además los que no pueden hacerlo es porque tienen esa glicolipotoxicidad que estaba hablando Íñigo antes, que le evita también, le imposibilita incluso trabajar a nivel lento con grandes volúmenes, ¿no? Entonces nos encontramos aquí a personas que están perdiendo fibras tipo 2X y están reenervando en fibras tipo 1, y esas fibras tipo 1 también las tienen enfermas con esa glicolipotoxicidad, esa grasa infiltrada que está evitando que funcionen bien, ¿no? Por lo tanto, esa transformación o esa reinervación de fibras tipo 2 a fibras tipo 1 nos dice algo más de cómo tenemos que trabajar la fuerza, o hacia dónde tenemos que dirigirnos en ese trabajo de fuerza, ¿no?, que se está diciendo, porque Juanra lo ha dejado bien claro, hay un fuerte vínculo entre la RFD y la pérdida de funcionalidad. Sí, porque la fuerza es lo que ha dicho él, ¿no? La fuerza, lo que estamos haciendo es manejar a esa persona para que pueda trabajar de una forma rápida y pueda, ante un tropiezo, poder levantar la pierna y no caer y romperse un hueso, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza máxima aplicada que decía Juan al final de su charla es un poco el objetivo que tenemos que buscar. Lo podemos buscar sumando carga o aplicando más carga en el mismo tiempo, o lo podemos hacer con la misma carga, en este caso el peso corporal, haciéndolo en menos tiempo. Con lo cual, si yo estoy en población clínica, en personas sedentarias, trabajo con el peso corporal, con su propio peso corporal, intentando hacerlo más rápido, sobre todo con acciones motrices básicas que ahora veremos. Luego ya tendré tiempo de progresar en cuanto a carga y de buscar también esa activación gracias a sobrecargas, ¿sí? Pero en principio las personas trabajan con su peso corporal en la vida diaria, y por lo tanto, cuando ya tienen un problema de trabajo con su peso corporal, lo primero que tenemos que empezar a trabajar es con su peso corporal en esas acciones motrices básicas, empezando por empuje de piernas, ¿no? Bueno, aquí tienes un ejemplo también de las fibras tipo 2X, fibra tipo 2A y las fibras tipo 1. Las que primero perdemos son fibras tipo 2X. Si vamos al fallo, como decíamos antes, cuando hablaba Juanra también con la hipertrofia, recordar que estamos ganando en fibras tipo 2A. Pero seguimos perdiendo fibras tipo 2X. Aunque se activen al final de la serie, sobre todo cuando se llega al fallo, no estamos trabajando hipertrofia y seguimos denervando fibras tipo 2X. Por lo tanto, fijaros en esa persona nonagenaria, trabajando con Miquel, que pierde función muscular en esa prueba de levantarse de la silla, y sin embargo, en cuanto trabaja, igual que ha puesto Margaret, que yo también la tenía por aquí, pues mejoran espectacularmente. Eso es lo que quiere el paciente. Mirad, yo atiendo muchos pacientes, llevo 22 años atendiendo pacientes con obesidad y con sarcopenia. Lo que te expresa el paciente es lo que realmente le vale al paciente. Si el paciente te dice que le cuesta subir escaleras, que le cuesta levantarse de la silla, hay que atender a eso, porque es eso lo que le va a adherir al programa. Nosotros no le podemos decir que no se preocupe, que vamos a empezar a trabajar cardio, que vamos a empezar a trabajar movilidad articular. Debemos atender primero aquello que el paciente te está diciendo, porque es la forma de adherir. Y el primer objetivo que tenemos es la adherencia, lo ha dicho Chicharro. No manejéis eficacia por delante de la adherencia. Primero es la adherencia, porque el ejercicio que no se hace no existe. Por lo tanto, tenemos que atender esa primera petición del paciente. Por eso hay que hablar con el paciente. Hay que hablar con las personas para saber qué quieren, cuál es su objetivo, de qué tiempo disponen, qué material disponen, qué espacio disponen, y atenderle y darle soluciones. Porque si somos parte de la solución, no lo seremos del problema. Y si no somos parte de la solución, lo seremos del problema. ¿De acuerdo? Es decir, que al final lo que tenemos es que atender a la persona, porque si no, no volverá, ¿sí? Mirar, se ha hablado mucho aquí antes del tema de las piernas.
Hay una pequeña diferencia entre mujeres y hombres, y es que si bien tenemos entre el 55 y el 65% de masa muscular en las piernas, y por lo tanto hay que atenderlas también por su función, nos ayudan a levantarnos, nos ayudan a desplazarnos, nos ayudan a subir, es principal tener fuerza en las piernas. En las mujeres tienen menos masa muscular en la parte superior, por lo tanto hay un déficit inicial de fuerza en las mujeres que se da más en miembro superior que en miembro inferior, y en los hombres mucho más en miembro inferior. Por lo tanto, también habría que atender a esa inclusión de las mujeres, la diferenciación entre mujeres y hombres en los estudios, porque veo pocos estudios, este mismo que os presentaba, este que se publicó en diciembre, donde se dice, se comparan casi 1.000 personas jóvenes con 1.000 personas más mayores y se ve qué porcentaje de pérdida anual han tenido diferentes músculos, no diferencian entre hombres y mujeres, no lo diferencian, y por lo tanto eso creo que una llamada aquí a los investigadores para que por favor diferencien una cosa de otra, porque lo que nos encontramos en clínica son diferencias entre mujeres y hombres. Diferencias en cuanto a su sensación de falta de fuerza o de fatiga en función de si estoy trabajando más con la parte superior o con la parte inferior, ¿no? Pero fijaros que igualmente se cumple esa pérdida de masa muscular mucho más acentuada en las piernas. En el psoas se pierde hasta medio punto de porcentaje, cuádriceps, isquios. Hay un punto que yo aquí no lo he puesto y no lo entiendo, que yo he visto en mis pacientes que hay mucha más pérdida funcional del vasto interno, del vasto medial, mucho más que del vasto lateral. Sin embargo, aquí no ven esa atrofia. Yo la he testeado en clínica y sí que veo una pérdida funcional del vasto interno, del vasto medial. Esto me está diciendo que hay diferencia entre la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza, porque si no hay pérdida de masa, pero sí hay pérdida de función, por eso hay esa diferenciación entre vamos a testear la función antes que la masa. Tampoco he entendido, no termino de entender, yo debo ser muy cerrado, pero no termino de entender todo este protocolo de medir masa, de medir fuerza, y que en el consenso GLIM, que nos ha enseñado hoy Krutjetov, la consecuencia sea la pérdida de función. Vale, pues si la consecuencia es la pérdida de función, voy a medir la función y me estoy evitando hacer todo. No sé, yo lo veo así de simple. Si yo mido la función y la función está mal, pues yo ya sé que todo lo de que está por encima, pues ya está mal, ¿no? Porque tengo que ir descartando cosas hasta llegar a la pérdida de función. ¿Hay pérdida de función? Sí. ¿Puede ser por pérdida de fuerza? Voy a testear la fuerza. Pero yo ya sé que hay pérdida de función. Y eso es lo que siente el paciente. El paciente siente pérdida de función. El paciente no sabe si está perdiendo masa muscular o no, no sabe si está perdiendo fuerza o no, si no la testean, pero nota que está perdiendo función. Yo empiezo por ahí. Yo empiezo por la pérdida de función. No lo sé, es mi protocolo. Y eso me lleva a que luego si se le hace un DEXA, si se le pasa un VIA, si se hace un ecógrafo, pues ahí lo podemos certificar y no al revés. Es mi visión. Lo importante de los que estéis aquí y los que sois profesionales del ejercicio es, vale, ya sé que hay personas con exceso de adiposidad y con pérdida de masa muscular y de fuerza y función, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Y mucho más allá de le hago fuerza, que también, vamos a verlo. Nosotros el año pasado publicamos, con estos excepcionales compañeros, un posicionamiento. Preferimos un posicionamiento que un consenso, porque eso nos obligaba a ir a la literatura, y la literatura no nos gustaba, porque no dice gran cosa. Se perpetúan los errores en la ciencia, se perpetúan cuando hay un revisor que deja que hay errores en un artículo de investigación y ese artículo de investigación da pie a otro, lo referencian y finalmente hay un consenso y lo referencian no sé cuántos artículos. Generalmente el consenso está mal. Nosotros lo que preferimos es, bueno, aquí tenemos personas que están investigando, tenemos personas que están trabajando y vamos a expresar nuestra opinión y ojalá esa opinión sirva de algo. Bueno, pues en esa opinión lo que pusimos en boga o publicamos para que la gente que trabajara con personas con obesidad y también con sarcopenia era un proceso de diseño, ¿no? Que tuviéramos claro que hay un proceso en el cual uno diseña, tiene información y en base a esa información tiene criterios para diseñar un programa de ejercicio. Y ahí está la valoración, ahí está el control de variables operativas que a veces no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta las variables operativas, es decir, nadie pregunta al paciente o a la persona en qué espacio puede hacer ejercicio, qué herramientas tiene, de qué tiempo dispone, porque si el paciente no tiene tiempo, habrá que hacer algo de muy poco tiempo. No le puedo decir que es un problema suyo. Eso es iatrogenia en medicina.
Cuando alguien te dice que tiene una barrera y tú no se la solucionas y le pasas la pelota otra vez, eso se llama iatrogenia. Estamos para solucionar. No tengo tiempo. ¿De qué tiempo dispones? ¿8 minutos? ¿10 minutos? Bien. Vamos a empezar por un programa de 8 o 10 minutos. No es necesario la media hora, no es necesario los 40 minutos, no es necesario los 150 minutos semanales de la OMS, que no sé si son ejercicio o son actividad física. Tampoco sé diferenciar entre vigoroso y moderado, aunque me digan que va por METs, porque yo eso no se lo sé decir al paciente. No le sé decir que un MET son 3,5 mililitros kilo minuto. Me dirá, ¿pero qué me estás contando? Dime qué hago. Y entonces la OMS te pone un señor pasando un cortacésped y te dice que eso es una actividad física moderada y te dice que tienes que hacer pues un mínimo de 300 minutos. Yo me quedo a cuadros con esas cosas, no las entiendo. Y se siguen perpetuando y la gente lo sigue enseñando, ¿no? Porque la OMS dice, tradúcemelo a clínica. Tenemos un gran problema con la investigación y con las cosas que se dicen y luego con las cosas que se hacen. Tenemos un gran problema. Y a mí me ha enseñado mucho el estar con médicos. Y cuando yo salí de la universidad y creía que sabía mucho, cuando llegué a la empresa y llegué a los médicos y me paraban los pies y me decían, no, un momento, no me metas esos rollos. Esos rollos los sabes tú. Ahora, dime qué le digo yo al paciente. Dímelo. O sea, tradúceme todo eso que tú sabes de mioquinas, exerquinas, la IL-6, el factor de necrosis tumoral. Todo eso tradúcemelo y dime qué le digo yo al paciente. Entonces ahí tienes que hacer una síntesis. Sabéis que uno no sabe de algo hasta que no se lo explica a su abuela. Y lo entiende, la abuela. O sea, está muy bien hablar, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y en la práctica es cuando uno sabe lo que sabe. Y en la práctica es cuando uno reduce, simplifica todos aquellos mensajes e intenta que esa persona lo entienda. Porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que el otro recibe, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, está muy bien saber, pero hay un punto del saber que ya no me da más operatividad. No me cambia los criterios. Saber más bases moleculares ya no me cambia el criterio. No me cambia el criterio en clínica. Sí, está muy bien saber, y de hecho somos frikis. Yo soy un friki que estoy todo el día pues, viendo publicaciones. Pero yo hace más de 2 o 3 años que yo no he cambiado mis criterios en clínica por muchas investigaciones que vayan saliendo. Sí que salen muchas investigaciones de que el ejercicio es muy bueno, solo faltaría. ¿Hay alguien que duda que el ejercicio es bueno? Entonces, parece que uno ya publica por publicar. Caminar es mejor que no caminar. Ojo, y respirar es mejor que no respirar, claro. Pero no, es que si caminas 4.000 palos, 4.000 son mejor que 2.000. Y para eso hay que publicar algo. Y si caminas 6.000, son mejor que 4.000. No entiendo. Yo me voy perdiendo últimamente, ¿eh? Es decir, no sé, algo que aporte, algo que... el paciente no sepa. Yo le tengo que decir al paciente algo que no sepa, no lo que ya sabe. Ya sabe que hay que hacer ejercicio. Pero si no tiene tiempo, si le duele la rodilla, si tiene una hernia discal, si no tiene ganas y no le gusta, ¿cómo lo soluciono eso? ¿Cómo soluciono eso? No es diciéndole, haz ejercicio, o sea, tú mismo, si no te vas a morir, hala, adiós. No, eso no es un buen médico, ni un buen profesional, ¿sí? Bueno, me estoy liando. Si mides, puedes gestionar, esto ya lo sabemos, pero vamos a ver qué medimos. ¿Y qué nos toca medir a nosotros y qué les toca medir a otros? Porque a veces no queremos que se metan en nuestra parcela, pero nos metemos nosotros en otras parcelas, ¿sí? Entonces vamos a saber lo que tenemos que medir. Y ahí está claro, la actividad física. La actividad física, ejercicio físico, llamadlo como queráis, cuestionario, razones de práctica, por qué vienes, test de condición física, vamos a testear lo mínimo posible. Pero vamos, que yo veo entrar al paciente andando y ya sé cómo está. Esto es como si alguien se queda calvo y va al dermatólogo y se tira 1 hora mirándole y dice, mira, siéntate, te voy a dar una mala noticia. Estás calvo. Pues pasa lo mismo. O sea, si yo veo una persona con obesidad,
¿Por qué le voy a medir el tejido adiposo? ¿Por qué le voy a medir qué porcentaje de tejido adiposo si ya lo sabe él y lo sé yo? Que hay que reducir ese tejido adiposo, que hay que mejorar la función. A veces perdemos mucho tiempo y el tiempo es precioso y es lo que no tiene el paciente. El paciente no tiene tiempo, no perdamos el tiempo, ¿sí? Testeemos lo que hay que testear, lo que nos sirva para tener un criterio acertado para el diseño de programas, ¿no? Disponibilidad, gustos y preferencias, porque si no le gusta, se va, no lo hace, o lo hace un día y luego pues se va. Bueno, hay muchas herramientas que podemos y debemos utilizar, anamnesis, valoraciones del estado de salud, en sarcopenia, pues después de lo dicho hoy, no sé si se os ha aclarado algo. No sé si alguien sabe cómo medir la sarcopenia. Y mira que llevamos todo el día hablando de sarcopenia. ¿Cómo medimos la sarcopenia? Pues de 1000 formas. Se ha hablado de calidad muscular. Decía Cruz-Jentov que no. Yo sí hablo de calidad muscular, porque el músculo puede tener calidad o no. Puede existir, pero no tener función, o fuerza, función. Y de hecho vemos mucha gente pues, que tiene masa muscular y tiene menos función o fuerza relativa que la que debería tener. Y por lo tanto, ese artículo que es del diciembre del 23 nos habla de dos partes de calidad muscular. Una que es la funcional, y ahí están los test que podemos hacer a nivel funcional, y otra que es la morfológica, que es la forma, ¿sí? Que se mide la composición, músculo, grasa, tejido conectivo y agua, que se mide la estructura, la ultraestructura, tanto de propiedades contráctiles como no contráctiles, y la arquitectura, que hemos oído hoy hablar aquí, la longitud del fascículo, la área de sección transversal y el ángulo de penetración. Eso nos da más información. Nos da más información. Si lo tenemos, mejor. Si no lo tenemos, nos vamos al lado derecho y nos quedamos con las pruebas de función. Por lo tanto, va a depender, en el contexto que estemos trabajando, si podemos acceder a estas pruebas. O tenemos aparatología para poder manejar la prueba del izquierdo, las pruebas morfológicas, o solo nos quedamos con la prueba de función, ¿sí? La prueba de función para mí indispensable. Lo que no puedo es estar mirando todo lo morfológico y no mirar lo funcional, solo faltaría. Nosotros desde el ejercicio medimos lo funcional. Otros especialistas miden lo morfológico. Hoy en día tenemos aparatología para podernos ayudar en eso. Fijaros que hay parámetros clásicos de malnutrición. Las personas con obesidad tienen mucha malnutrición, pérdida de peso, el IMC, los pliegues cutáneos, que se siguen manteniendo, que siguen dando información. Pero claro, es una información un tanto confusa, ¿no? Recordar que hay que hacer 1000 mediciones de antropometría para considerarte un buen antropométrico, ¿no? Es decir, parámetros bioquímicos, la albúmina, los linfocitos, la ingesta, y ahí tenemos parámetros más avanzados que se están haciendo ya y se están trabajando en medicina con lo que llamamos valoración morfofuncional, donde se integran algunos parámetros como la historia clínica, la impedanciometría, el eco, la ecografía, la dinamometría, y yo difiero un poco, y los test funcionales, ¿no? Y ahí tenéis un poco lo que se está trabajando en esa valoración morfofuncional. Ya hay libros y ya hay cursos de valoración morfofuncional. Se está avanzando mucho en medicina para poder valorar al paciente malnutrido que muchas veces cursa con exceso de adiposidad y con sarcopenia, ¿no? La ecografía se ha hablado mucho hoy. Yo creo que es una herramienta que tenemos que aprender, que debemos aprender. Otra cosa será que la podamos utilizar o no, pero que debemos aprender qué significa eso, que debemos saber leer el ángulo de penetración, debemos saber leer. Fijaros, ahí estáis viendo dos tejidos diferentes, uno abdominal, otro del cuádriceps. Nos están dando mucha información, ¿sí? Sobre todo en personas que no tienen capacidad de movimiento. Yo trabajo mucho con personas encamadas, personas en la UCI, intubadas. Nos puede estar diciendo mucha información porque todavía no las podemos mover. De hecho, os enseñaré al final que movemos a personas intubadas, pero todavía no les podemos programar. Tener criterios de diseño de programa, ¿no? Por lo tanto, nos está dando información en determinadas personas. No debemos desecharlo. Y evidentemente, algo que hemos dicho antes, ahí tenéis el VIA, la impedancia bioeléctrica. InBody está trabajando muchísimo en eso. Nos da muchísima información. Agua intracelular, agua extracelular. No solamente de eso, sino de miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. O sea, podemos ver asimetrías en cuanto a tejidos, en cuanto a cúmulos, que nos pueden dar mucha información. Luego veremos lo que hacemos con esa información. Luego veremos si eso mejora o si podemos incidir directamente en eso, ¿no? O no. Y en cuanto a la valoración de las pruebas funcionales, yo soy muy crítico con las pruebas funcionales actuales. Para mí el grip strength no me dice mucho. Yo os diría que el 80% de personas que yo manejo en consulta con obesidad
tienen buena fuerza de dinamometría y malísima función muscular de las piernas. Por lo tanto, a mí esa correlación no la he terminado de entender. Puede darse en situaciones clínicas. Sobre todo el grip strength salió en el año 68 en personas encamadas, personas que no se les podía hacer una prueba de función de piernas y se les hizo el grip strength. Pero ya sé que es muy fácil y hacer esto y hacer lo otro, pero es que no correlaciona en personas con obesidad sarcopénica, ¿eh? Puede haber otra correlación en personas sedentarias, no digo que no. Fijaros que incluso hace 2 años salió en personas que no podían moverse el pestañeo, 40 pestañeos en menos de 30 segundos, el límite. Poder trabajar más de 40 veces, pestañear los ojos o menos, también era un límite de sarcopenia, porque correlacionaba con el grip strength. Correlación no significa causalidad, pero imaginaos a alguien que está en la UCI y que no le puedes hacer ninguna prueba, ni siquiera la de grip strength, pues hasta la prueba del pestañeo. Ya sé que ahora algunos empezarán a hacer cosas extrañas con los ojos, pero hay muchas correlaciones. Si podemos mover las piernas, vamos a trabajar una función de piernas. Hay una que se trabaja, que es la de 30 segundos, que nunca la he entendido, por el hecho de la fatiga. Ahí no estoy manejando la fuerza, sino hay una incorporación de una fatiga metabólica y por lo tanto yo el del 30 segundos no lo uso, ni el de minuto menos, porque mis pacientes no llegan al minuto de sentarse, levantarse. El Get Speed Test sí que tiene buena correlación, el poder caminar mucho más rápido de los 0,8 que decía hoy Kruf. Ni siquiera 1. Yo creo que el que está en 1 está fatal. Es decir, algo que ha dicho Juanra, los puntos de corte están tan mal que se muere mañana. Es decir, un punto de corte de que tardes 15 segundos en levantarse en una prueba de 5 veces de la silla, esa persona está para morirse. Entonces, ¿cómo vamos a poner esos puntos de corte tan bajos? ¿Por qué? Porque se trabajan con nonagenarios, con octogenarios. Bueno, pues tenemos que tener puntos de corte anteriores, tenemos que tener puntos de corte donde la normalidad no sea eso tan malo, porque tenemos un gran problema con la normalidad. Uno se va a hacer una analítica y cada vez te ponen que estás más normal cuando los valores están súper alterados. Yo no quiero tener la testosterona como la normalidad de un hombre de 60. Yo quiero tener la testosterona de un hombre de 40, aunque tenga 60. ¿Sí? Es decir, cuidado con esos valores, porque lo que hay que hacer es que los valores normales sean saludables y no saludables. Actualmente los valores de normalidad son no saludables. El Time Back and Go Test no está mal, pero intervienen otras capacidades de equilibrio, sistema límbico, que no está mal como función, pero mide diferentes cosas, ¿no? Hay baterías, ya se ha dicho hoy, la SPPB está bien, sobre todo en geriatría, no está mal, los puntos de corte están, no sé, muy bajos, o sea, la persona que está con una puntuación de menos de 3, efectivamente está discapacitada. Está discapacitada directamente, tiene una diversidad funcional y no puede vivir no puede vivir autónomo, tiene que depender de alguien, ¿no? Creo que estamos llegando a puntos donde vamos a decirle al paciente que respirar es una actividad y que por favor respire y ya está. Creo que estamos bajando tanto el nivel que la normalidad, es decir, sabéis que nos movemos. Yo estoy en desacuerdo cuando decimos que el cuerpo está diseñado para moverse. No, el cuerpo no está diseñado para moverse. El cuerpo está diseñado para moverse según necesidad. Según necesidad. Y está claro que en el Paleolítico teníamos una necesidad, que era cazar animales o que no nos cazaran. Para que no nos cazaran, no corríamos porque todos los animales corren más que nosotros. O sea, nos comían siempre. Lo que pasa es que nos pusimos en bipedestación y pudimos ver a lo lejos cuando venían. Entonces pudimos subir a los árboles, pudimos manejar la pinza y poder hacer lanzas para matarlos antes, pero no podíamos correr delante porque nos cazaban siempre, ¿sí? Por lo tanto, no estamos hechos para movernos si no hay necesidad, y actualmente no hay necesidad. Por lo tanto, ¿cómo le dices a alguien que no tiene la necesidad de moverse que se mueva? Eso es un gran problema y solamente se soluciona con educación. Es decir, es necesario hacer más de lo necesario. Chimpún, ¿sí? Tenemos que educar desde pequeños a la gente a decir que no tiene que esperar a no poderse levantar, como enseñaba Juanra con Margaret, más de una vez en la silla, prácticamente no poder manejar su peso corporal para darse cuenta que tiene un problema, porque ese problema empezó mucho antes, ¿sí? Tenemos que plantear puntos de corte desde los 20 años. Hay personas con 30 años, el 80% de los que estéis en esta sala vais a tener sarcopenia si es que no la tenéis ya. Y me estoy refiriendo a esta sala, que son estudiantes de ejercicio y todos hacéis ejercicio, seguramente voy más abajo. Pero yo en un congreso médico, el 80% de los que hay allí están sarcopénicos.
tiene sarcopenia, y yo se lo digo claramente. Me da igual que se pueda levantar de la silla, claro que se puede levantar de la silla, pero yo quiero medirte cuánto tiempo tardas en levantarte de la silla. Y no una vez, hombre, si tenemos protocolo de una vez, bien, pero si no 5 veces. Hay mucha gente, yo en la mayoría de congresos que voy, nadie ha hecho la prueba de las 5 repeticiones de levantarse de la silla. Nadie de los que hay en la sala. Y yo les pongo el cronómetro, brazos en cruz, y vamos a levantarnos 5 veces de la silla. Como no puedo acumular datos, les digo, bueno, os lo queréis vosotros, el dato, mirar el cronómetro y veis. Y las caras generalmente son malas. O hacen 4. Yo he visto algunos haciendo 4 en vez de 5. Eso significa que solo cuando haces la prueba le enseñas a la gente la limitación que tiene. Si no educas a que las personas se hagan pruebas, se autoprueben, vean cómo pueden correr un sprint, si pueden subir unas escaleras rápido, si se pueden levantar rápidamente de la silla, no se dan cuenta hasta que tienen el problema. Tenemos un problema de educación. Mientras eso no se solucione, vamos mal. Y mientras no se legisle, vamos mal. Porque por voluntad nadie lo va a hacer. ¿Sí? Tenemos un gran problema por un lado y una gran población a la que tratar por otro. Por eso yo siempre a los estudiantes les digo, entre rendimiento y salud tenéis mucha más demanda en salud. En rendimiento la hay, está claro, mola, porque generalmente vienes de rendimiento y la corteza prefrontal la tienes inmadura hasta los 25, algunos hasta los 35, algunos hasta los 45, y esa corteza te hace tener esa capacidad de competición. Somos animales competitivos. Cuando te vas haciendo mayor, esa afán de competición lo vas reduciendo y vas teniendo muy claro qué es lo que tienes que hacer para tu salud y qué es lo que no tienes que hacer para tu salud. Generalmente la competición, ya la última vez que jugué un partido de vóley playa, tuve fiebre por la noche y decidí no volver a hacer nunca ningún partidillo, porque somos animales competitivos, lo que queremos es ganar. A mí lo de Pierre de Coubertin, lo importante es participar, eso se lo creía él. Y no creo que se lo creyera. Cuando uno juega pádel, cuando uno juega golf, cuando juega tenis, lo que quiere es ganar. Y para eso hay que estar preparado. No hay que hacer deporte para estar en forma, sino estar en forma para hacer deporte. Y hay un punto donde hay que dejarlo, donde las estructuras no aguantan. Tienes mucho riesgo de lesión. Y ahí es donde aparece la educación para la salud, haciendo ejercicio con ganas o sin ganas. ¿Sí? Ahí es donde aparece la sensación de yo mejoro mi salud, de yo me empodero porque hago ejercicio sin ganas. Hago ejercicio solo, sin sociabilización. No voy al gimnasio, lo hago en mi casa. ¿Sí? Esa es la persona educada. Claro, para llegar a eso hay que sociabilizar, hay que empezar a trabajar motivaciones que le lleven a esa educación. Y sobre todo empezar desde infantil. Me estoy liando. Voy para ponerse de pie desde una silla es una posición, o sea, es una acción motriz básica de la vida diaria. Para nosotros, y yo creo que Juanra también está de acuerdo conmigo, es un test bastante potente, bastante poderoso, ¿sí? Por eso estamos buscando esa posibilidad de hacer una sola repetición y medir la velocidad a la cual la puedes hacer. Y eso te va a ir a todo género. Pero fijaros lo que hay ya en el test de las 5 repeticiones. Porque cuando uno busca, encuentra. Y resulta que el 3 de las 5 repeticiones todo el mundo habla de las 15 segundos. Pero es que yo voy ahí y me encuentro con ese estudio donde están valorando hombre y mujer desde los 20 años. Por lo tanto, uno con 20 años, si hace el test, sabe dónde está, sabe lo que tiene que tardar y que si no tarda eso tiene disfuncionalidad, o moderada o grave. Con 20, con 30, con 40, con 50, si yo eso lo atajo antes, me encontraré adultos o adultos mayores seguramente más saludables, porque estoy atajando ese problema antes de que llegue. Y algo que no se habla y que tampoco lo he escuchado y que yo le doy mucha atención en clínica, y es la definición de vitalidad, capacidad de vitalidad. Mirar, cuando uno hace investigación trabaja mucho en parámetros biológicos, ¿no? Nos gusta medir y poner un numerito, es muy bueno, nos da mucha información, pero hay información que no medimos y es muy importante. ¿Cómo se siente el paciente de energía? Algo ha dicho Juanra hoy acercándose a eso, que decía que cuando estaban haciendo el trabajo de investigación, esa misma persona mayor que había levantado 20 kilos un día levantándose de la silla, al día siguiente no levantaba ni 5 y le decía, yo es que solo quiero morirme hoy. Ese día tenía muy baja energía. ¿Cómo medimos eso? Eso es la capacidad de vitalidad. Y eso ya lo habla la OMS. Fijaros lo que estos artículos del 22, 23, 24 están mucho hablando ya de la capacidad de vitalidad como eje central de salud. ¿Y qué es? Fijaros, es el estado fisiológico resultante de la interacción entre diferentes sistemas fisiológicos y no fisiológicos reflejados en el nivel de energía neuromuscular, metabólico, y al final hay una pregunta
que se le hace al paciente del 1 al 10, ¿cómo te sientes hoy de energía? Eso nos puede dar muchísima información para establecer lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Y lo que vamos a hacer mañana en función de cómo esté a nivel de energía. Eso se acerca a la famosa RFD que decía Juanra, de poder estar midiendo, acercándonos a cómo hago la intensidad, cómo acerco la intensidad que quiero hoy a la realidad de ese día, ¿no? Pero las emociones se deben incorporar también en el ejercicio, se deben incorporar, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue determinar niveles de personas con obesidad, nivel 1, nivel 2, hay que clasificar, hay que fenotipar a las personas. Con esto lo que estamos consiguiendo es poder hacer personalización, que es diferente de individualización. Cuando hacemos entrenamiento personalizado estamos clasificando a grupos de población por fenotipo, ¿sí? Y en principio lo que hacemos es que para este fenotipo personalizamos el programa de entrenamiento con una serie de parámetros que más o menos son adecuados para la mayoría de este fenotipo. Cuando individualizamos, atendemos a las preferencias del paciente, ¿sí? También. Y al contexto, al entorno personal del paciente. Al escenario patológico, pero al entorno personal del paciente. Por lo tanto, no es lo mismo personalización que individualización. Nosotros desde la publicación y divulgación solo podemos crear personalizaciones, ¿no? Es decir, creamos recetas por fenotipos, pero en la práctica clínica no nos queda otra que individualizar. Por lo tanto, no nos sirven ni las dietas del cajón, ni los programas que he bajado de no sé dónde, sino lo debes individualizar y por eso hay que valorar al paciente antes, ¿no? Duración de ciclos, tipos de sesiones, todos los que estudiáis en la universidad ya sabéis que hay una dosis que hay que respetar, selección de ejercicios, frecuencia semanal. Voy muy rápido con esto porque es lo que yo aplico en el día a día en consulta, ¿sí? Ciclos, lo principal es que hay que hacer ciclos de entre 4 y 12 semanas, por lo tanto mínimo un mes, máximo 3 meses, donde yo ese ciclo lo mantenga y luego cambie, ¿sí? La variabilidad de ejercicios está muy bien más adelante. Para crear hábito hay que repetir. No lo dudéis, hay que repetir lo mismo para empezar a crear el hábito. Por lo tanto, todo esto, no, ejercicio variado, un día una cosa, otro día otra. Tú lo que quieres es que dependa de ti, el paciente. No estás pensando en el paciente, estás pensando en ti. Y como tú le haces cosas variadas, pues el paciente, claro, no termina de educarse porque está dependiendo constantemente de que tú le estás haciendo muchas variaciones. Eso es pensar en tu propio beneficio, en el beneficio del paciente. Para adquirir un hábito hay que repetir, ¿sí? Hay que adecuarse al entorno personal y luego repetir las cosas y cambiarlas cada ciertos ciclos, como es el caso, ¿no? No cualquier ejercicio, esto ya lo ha dicho también Chicharro, no cualquier ejercicio es el más eficaz. Por lo tanto, el más eficaz sabemos que no es caminar. El más eficaz yo sé lo que no es. Claro, es que caminar es mejor que estar sentado. Muy bien, premio Nobel. Solo faltaría. Pero esto no es un ejercicio, esto no da la suficiente intensidad para crear adaptaciones. Por lo tanto, tal como dice nuestro amigo fisiólogo argentino, caminar como actividad física puede servir para no estar tan mal, pero no para estar bien. Por lo tanto, a mí no me pagan para que el paciente no esté tan mal. A mí me pagan para que el paciente realmente, el programa sea eficaz y gane mucho con poco tiempo, e intentar ser muy eficaz y muy eficiente en eso, ¿sí? Y claro, la fuerza es vital. La fuerza sí que es vital, porque vivimos en un planeta de gravedad. Y por lo tanto, si vivimos en un planeta de gravedad, lo que tenemos que hacer es vencer la gravedad, ¿sí? Porque si no nos vamos hacia abajo. La gravedad es un puñetazo que nos va dando y nos vamos encorvando, ¿sí? Pasarme la diapo porque se me ha quedado clavada. Si puede ser, no sé cómo hacerlo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es priorizar la fuerza. Está muy bien lo de multicomponente, queda muy bonito, pero habrá que seguir un orden. ¿Cómo voy a hacer yo que alguien que no hace nada de repente haga multicomponente? ¿Cómo va a hacer multicomponente si no viene a hacer nada? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Y finalmente, ¿cómo puedo enlazar una cosa con otra y trabajar un multicomponente? Pero tendré que ir por orden, ¿o no? Yo es que lo veo. Entonces, cuando se habla de multicomponente, no, lo mejor es multicomponente. No se tiene que trabajar fuerza un día y cardio otro, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Sí? Por lo tanto, sobre todo en la población que me indican hoy, obesidad y sarcopenia, primero entrenar fuerza, acondicionar el sistema periférico por el que el sistema central responde al periférico. Y luego incorporar el cardio. Solo cuando el paciente tiene
cierto grado de acondicionamiento muscular. Si el paciente me viene con un grado de acondicionamiento muscular bueno, puedo empezar, claro, a hacer cardio, ¿sí? Pero solo cuando está acondicionado empiezo a hacer cardio, porque si no tengo más riesgos que beneficios. Hay que recordar que el ejercicio de fuerza mejora el V2 max y el V2 pico, exactamente igual, no igual, menos eficazmente que el cardio, pero está mejorando también. Por lo tanto, empecemos por algo que pueda el paciente realizar, que no necesite mucho tiempo, que lo pueda hacer en su casa, con baja herramienta, con poca herramienta, y cuando integremos eso como hábito, empezamos a mejorar y podemos llegar perfectamente a trabajar un multicomponente y evidentemente a trabajar el concurrente, ¿no? Con las mejoras mitocondriales que eso significa. Pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que el resultado final viene después de estar enlazando piezas. Lo que no puedo es publicar y divulgar siempre que hay un resultado final que es el mejor. Porque lo mejor, evidentemente, es hacer ejercicio, hacer multicomponente, trabajar cardio, trabajar fuerza, trabajar amplitud de movimiento. Solo faltaría, claro. Pero es que quien dice eso no se ha puesto delante de un paciente. Es que no trata pacientes. Tenemos un gran problema porque una de las cosas que además he aconsejado a algunos estudiantes que me hablaban hoy es que hay que ponerse en clínica, hay que ponerse en una esquina, sentados, viendo como un médico, como un fisio, como un médico rehabilitador, como un profesional sanitario atiende a pacientes, sobre todo por lo que les dice, cómo les dice, pero sobre todo por lo que dice el paciente. Tenéis que escuchar pacientes para entender mejor todos estos conceptos teóricos y saberlos llevar a una práctica clínica y progresar en la práctica clínica. Pero uno tiene que empezar por una cosa, hay que arriesgarse, hay que votar por algo, decir, yo voy a empezar por esto y voy a empezar, además, ni siquiera con supervisión. Porque como no lo puedo ver, pues le voy a decir que haga esto en su casa. Y hay que empezar por algo. Luego puede llegar a supervisión, pues lógicamente, ¿no? Tenemos, por lo tanto, el gran problema con el hábito. El hábito, como las personas no ven necesario hacer ejercicio, no lo hacen. Y no son culpables. Es que no son culpables. Es que nuestro hipotálamo nos dice que por qué cojones tenemos que hacer ejercicio. Perdonad es que es normal. Si me cuesta a mí, llevo toda la vida haciendo ejercicio. A mí me cuesta hacer ejercicio. Yo lo hago solo y lo hago en mi casa. Y yo muchos domingos por la tarde no tengo ganas de hacer ejercicio. Pero como estoy empoderado con el ejercicio, venga, empiezo y ya está. Y luego me empodero, digo, joder, no tenía ganas y lo he hecho. ¿Sí? Pero eso es muy difícil de llevar al resto de la población. Es muy difícil, hay que empezar por educación. Hay que educar en eso. Y eso es el gran hándicap que tenemos, que estamos hablando de un porcentaje de población que ya hace ejercicio y le estamos mejorando, cómo puede rendir más. Pero nos estamos olvidando que 7 de cada 10 no hacen ejercicio. 7 de cada 10 personas se declaran sedentarias en España, según la encuesta europea del año 20. 7 de cada 10 se declaran ellas mismas sedentarias. De las otras 3, hay una que dice que hace ejercicio porque saca a pasear al perro o porque va andando a la compra. ¿Sí? Otra hace deporte, o 2 hacen deporte, y solo 1 de cada 10 hace ejercicio como tal, estructurado por su salud, sin necesidad de competir y sin hacer un deporte. Así que fijaros cómo estamos, ¿sí? Y vamos a peor, no lo dudéis, ¿sí? Hablaba de personas, por lo tanto no hablemos más de ejercicio en patología, sino de ejercicio en personas con patología. Por lo tanto, atender a personas como tal, porque somos 98% emocionales y 2% racionales. Apelemos a la emoción para empezar a hacer ejercicio. Apelemos a la emoción para continuar haciendo ejercicio. Y después, si queréis, apelar a la razón para progresar en ejercicio. ¿Sí? Pero si no apeláis a la emoción, si no llegáis, si no sois empáticos, si no llegamos al paciente, si no le emocionamos para que empiece a hacer ejercicio, no lo hace. Por mucho que le quieras meter miedo, no sirve el miedo. Te vas a morir, tienes diabetes, hipertensión. No. Y como no funciona, el fármaco, pues para allá va, estatinas. Entonces el paciente no siente que tiene enfermedad, ¿sí? Entonces hay que entender que el medicamento le va a ir muy bien, pero el paciente debe entender que está bien por el medicamento y que la base es que debe empezar a hacer ejercicio y debe empezar a hacer nutrición. Y lo tenemos que adaptar a sus limitaciones y sus barreras. Por lo tanto, escuchemos las barreras que tiene cada uno e intentemos solucionar esas barreras, ¿sí? Deja de pensar como profesional y empieza a pensar como paciente. No hay duda. El paciente quiere hacer ejercicio. Nadie te dice que... Hombre, 1 de cada 1000 te dirá, el ejercicio es una tontería. Con eso ya no puedes empezar, ¿sí? Pero la mayoría quiere, pero te dice que no puede.
Dime por qué no. Me duele la rodilla, no tengo tiempo, el trabajo, los hijos. Bueno, atendamos a esos problemas, porque son problemas. Cada uno tenemos nuestros problemas. Y cuando a alguien le pides que te explique los problemas, le tienes que atender esos problemas. No le puedes decir que eso no es un problema. Porque yo he escuchado decir eso a médicos. No, eso es un problema. ¿No vas a sacar tu media hora de 24? O sea, le estás culpabilizando. No tiene tiempo, es como el que no tiene dinero. No tengo dinero. Hay dinero en el mundo. Bueno, ya, pero yo no tengo. ¿Qué es que te diga? Dime algo como para conseguirlo. Pues en el tiempo igual. Vale, tienes 10 minutos, tienes un cuarto, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Por lo tanto, atender a eso. Hay que atender al paciente en serio y no en serie. Por eso hay que individualizar y no tanto personalizar. Nos va muy bien en divulgación personalizar, pero luego se trata de individualizar, ¿no? Empatía. No me funciona el vídeo. ¿Me podéis hacer que funcione? No sé cómo. Si saliendo y volviendo a entrar. Porque es que si no, no tiene gracia el vídeo. ¿Puede ser? Si se ha quedado clavado, salir y lo volvéis a poner. Mientras, leerlo de al lado. Hay que ser empáticos. Y ser empáticos no es escucho y ya está. Sino escucho, soluciono. Le doy alguna cosa. Le digo algo que me proponga. Voy para atrás a ver si... Nada, se ha quedado todo clavado. Le digo algo. Por lo tanto, el paciente, que es el pajarito, bueno, el gato aquí lo que hace es, me gustaría darle ahí, pero ya sé que hay muchas veces que diríamos, pero porque el paciente cae, vuelve a levantarse, cae, vuelve a levantarse. Yo llevo pacientes con obesidad y siempre el 98% de pacientes dejan el tratamiento y luego vuelven al cabo de un tiempo. Es que es algo lógico. Es que lo raro es que un paciente que llevo yo de 210 kilos me llegue a 90 kilos del tirón. No. Me pierde 30 kilos, lo deja, gana de los 30 a 40, está peor que antes, me vuelve a consulta al cabo de 3 meses, me encuentro fatal, pierde 50 kilos, luego vuelve a ganar 30. Bueno, pues es que esto es la vida. Pero fijaros, el momento en que le podemos sacar de obesidad durante un tiempo, gana calidad de vida. Y eso ya es bueno, aunque luego rebote. Pero ya le he hecho ver dónde, le he hecho ver una ventana de salud. Se ha encontrado mejor con esos 40 kilos de pérdida y sabe que puede volver a llegar a ellos. Por lo tanto, estamos ganando. Aunque luego lo vuelve a dejar, vuelve a engordar. Sí, pero no pasa nada. Es decir, vamos otra vez. Por lo tanto, debemos ser pacientes en todo esto, ¿sí? Y ser parte de la solución. Se necesitan 66 días de media para que algo que no es un hábito se convierta en un hábito. De media. Hay quien lo consigue antes y la mayoría lo consigue más tarde. Esto es un estudio de hace años, pero entendéis que tenéis que ser pájaros picacerebros de... Venga, vamos otra vez, entender que no, ¿has hecho los 2 días de esta semana? No, solamente hice uno, el otro día no pude, venga, no pasa nada, vamos a intentarlo esta semana. Lleva toda la vida sin hacer nada, no corramos, tranquilos. El hábito se consigue haciéndolo poco a poco, ¿sí? Si no le gusta, no es una solución viable. El único ejercicio que funciona es el que se hace. El que no se hace, es que no, me da igual que sea muy bonito en el papel, ¿sí? Sabemos que si el ejercicio es motivante, es menos fatigante. Y algo que ha dicho Juanra es que si es menos fatigante, es más motivante. Por lo tanto, índice de fatiga. No hagamos ejercicios fatigantes, porque no son motivantes. Lo será para quien ya sabemos la recompensa, ¿sí? Llegar al fallo, hacer hits, pues todo esto, yo no me creo que un hit sea motivante, pero es que lo ha dicho Chicharro y no me lo creo. ¿Cómo va a ser un hit más adherente y más motivante que un continuo que voy más suave y voy más tranquilo? No, eso va a encontrar sentido común. Eso lo dice la investigación, que esa hipótesis dice eso y al final, pues claro, con un grupo control, que no sé qué hace, y un grupo experimental, digo que este grupo experimental, pues como es experimental, ha hecho el ejercicio y ha mejorado. Claro, con el grupo control que eran sedentarios. Y si le haces bailar una sardana, pues también mejora, porque como el grupo control son sedentarios, pues lo que hay que hacer es que el grupo control sean activos y comparar entre programas de ejercicio, ¿no? Voy rápido. Adaptar el ejercicio a la persona y no la persona al ejercicio. Por lo tanto, uno puede tener recetas de fenotipos, pero luego hay que individualizar, ¿sí? No se trata de entrenar más, sino mejor. Por lo tanto, no más volumen. Para hipertrofia, para otras cosas sí, lógicamente. Pero para adherencia al ejercicio, que sea eficaz, que el paciente note beneficios, que algo funcione. Y en el momento que funcione, luego lo mejoras. Que le funcione. Esta mañana Marzo hablaba de entrenamiento funcional. Un primer paso te saca de donde no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde está. Principio de Pareto. ¿Con qué poco puedo conseguir mucho? Ser eficaces. Si yo puedo poner a alguien en forma en un mes, mejor que en 3. Si alguien puede perder
20 kilos en un mes mejor que en 3. Otra cuestión será que luego lo haga bien, haya un control médico, haya unos parámetros clínicos, haya especialistas, ¿sí? Pero está claro que la gente quiere lo más rápido posible. Atendamos a eso, porque si no dejaremos parte de la población fuera y solamente cogeremos a la población que se une a nuestros propios criterios. No sé si me explico, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser así y tú, si no quieres esto, no, vete con otro. Bueno, claro, pues qué bien. Pues ¿qué le estás solucionando? Nada, aquellos que se van. Te quedas con los buenos, te quedas con los que están en forma, te quedas con los que realmente van, ¿sí? Es decir, yo puedo trabajar con personas con cáncer y trabajo con personas con cáncer que están en forma. Y las que no se pueden mover de la cama, ¿qué hago con ellas? Algo les tendré que hacer. No, esas que las lleve el médico rehabilitador o el fisio. Eso puede estar bien si tienes un negocio, ¿no? Pero que realmente a nivel ético no procede. Tiempo diario muy breve y 2-3 días alternos por semana. Empezar por esto, empezar por muy poco. Tenéis tiempo de progresar, empezar por poco, no os paséis. Funcional, evidentemente seguridad y eficacia, solo faltaría, para eso estudiamos, para que sea seguro, que no haya acciones articulares potencialmente lesivas y para que sea eficaz lo que hago, ¿no? Para que realmente esté trabajando lo que quiero trabajar, pero que sea funcional. ¿Qué significa funcional? Significa acciones primarias, empujo con las piernas y tracciono, porque son dos zonas musculares que pierden mucha función. Piernas pierden función y empujo, unilateral o bilateral, me da igual, empujo con las piernas y de la parte de arriba hay mucha disfuncionalidad en los interescapulares. Por lo tanto, si tengo que empujar, escoger entre empujar o traccionar, tracciono. Y si empujo y tracciono, pues hago un ratio 2-1 o 3-1, ¿sí? También hay que mejorar esas asimetrías corporales que tenemos, ¿sí? Voy ya muy rápido. Me duele los hombros, me duele la rodilla, trabajamos con isometría, sin maniobra de valsalva, rangos de movimiento reducidos. La peor solución es no hacer ejercicio. Siempre hay solución con un ejercicio modificado, ¿sí? Para cualquier problema. No puede haber una contraindicación absoluta para hacer ejercicio, porque si no la persona se muere. Me da igual, aquí hay gente que domina mucho el cardiovascular. Yo he estado en congresos de la SEC y lo he dicho y nadie me ha dicho que no. No hay una contraindicación absoluta para hacer ejercicio. Lo que hay que determinar es qué ejercicio y en qué dosis. ¿Cómo lo puedo mover con mínimo riesgo y máximo beneficio? Pero no le puedo dejar acostado ni acostada porque muere antes, ¿sí? Levantarse, levantar, mover, son en circuito, estas ya son cosas que todos tenéis que saber. Es mucho mejor trabajar en circuito que en transversal, sin fatiga, lo ha dicho Juanra, mitad o menos de las repeticiones posibles, alta intención de velocidad, la parte concéntrica. Si no podemos medir que la intención sea de alta intención de velocidad, amplios descansos para evitar esa fatiga. O sea, esas son cosas que es el cómo trabajar la fuerza, ¿sí? O tengo que llegar a esto. Puedo empezar más lento, puedo progresar, pero mi objetivo es que mi paciente con obesidad sarcopénica trabaje con la mitad de las repeticiones posibles a la más alta intención de velocidad, la parte concéntrica, y con descansos suficientes para que la siguiente serie la haga bien, ¿sí? Y esto es lo que hay que trabajar en acciones motrices básicas. Empujo de piernas, tracciono y empujo, y luego ya iré sumando otras cosas, ¿no? Bueno, aquí hay vídeos de personas mayores trabajando a alta velocidad, con saltos, y por lo tanto hay personas nonagenarias saltando cajones, y creo que no tenemos, eso es lo que tenemos que normalizar. Lo que tenemos que normalizar es que una persona con 90 años pueda pasar rápidamente el paso de cebra. Eso es lo que tenemos que normalizar. Y no alargar los tiempos de los pasos de cebra, porque lo normal es que una persona de 90 años vaya muy lenta, ¿sí? Entonces tenemos que dar la vuelta, no sé cómo. Y finalmente, aunque no se vea el vídeo, trabajo con personas intubadas, que hay que moverlas porque la atrofia es brutal si no las muevo. Mortalidad prematura y comorbilidades asociadas, llagas, bueno, les producen de todos, osteopenias, fracturas de hueso al darse la vuelta a la cama. Fracturas de hueso al darse la vuelta a la cama. Imaginaos hasta qué punto de osteoporosis tienen, ¿no? Hay que moverlas. Ya hay camas en hospitales, en unidades intrahospitalarias, hay camas ya para poder hacer prensa en la misma cama, ¿no? Por lo tanto hay que adaptar tecnología. El ejercicio tiene que ser muy inclusivo. Ejercicios en personas encamadas. ¿Cómo no voy a hacer ejercicio en una persona encamada? Si no hago ejercicio en una persona encamada, tarda mucho más tiempo en sentarse. Y si no le hago ejercicio sentada, tarda mucho más tiempo en levantarse y andar. Por lo tanto, hay que acelerar esos procesos, ¿sí? No solamente hay que prehabilitar, que también, sino que hay que rehabilitar desde el primer día, desde el primer momento. En personas en UCI, intubadas, y en personas encamadas. Y evidentemente, luego hay que hacer cosas que las personas las vean asequibles, en su casa, en domicilio.
en domicilio, sin ningún tipo de material, con tu peso corporal o con una banda elástica. Empezar por cosas muy sencillas. No penséis tanto en vuestro servicio personal. Pensar en las personas. Porque si pensáis en las personas, luego eso ya te va trayendo mucha clientela. Yo le prefiero llamar cliente. Al paciente le llamo paciente cuando estoy en clínica, pero cuando estoy en domicilio, estoy en empresa, es cliente, que da una sensación más de calidad. Fijaros, aire libre, sociabilización, es decir, ya son cosas que también tenéis que incorporar al diseño, ¿no? Luego podemos progresar de 1000 formas, ¿sí? Si hay posibilidad de que estéis presentes, pues es más creativo, más motivante, pero eso es 1 de cada 10. Yo os diría que de los 22 años que llevo, nunca he tenido más de 10 clientes en una semana, directos, trabajando con ellos. El 90% de clientes o de pacientes que yo tengo son prescripciones a domicilio, prescripciones que las hacen sin estar yo presente, ¿sí? Porque la gente yo no puedo vivir con mi paciente. Entonces, yo no educo a mis alumnos universitarios para que estén conmigo siempre. Yo nunca he entendido la fidelización del cliente o del paciente. No, al paciente se le educa, se le enseña, y si le enseño bien, tiene que volar solo, tiene que saber hacer ejercicio solo, moverse, ¿sí? No lo puedo fidelizar. Mi objetivo no es fidelizarle. Otra cosa es que luego sigan conmigo o no. Pero intentar pensar en las personas y todo se irá mejor que si pensáis en vuestro propio negocio o beneficio, ¿sí? Más pastillas, menos sentadillas, ya termino. Debemos prehabilitar para no rehabilitar. Prehabilitación, medicina preventiva, prehabilitar. Tenéis mucho que decir en esas personas que son asintomáticas, pero que van a tener enfermedad. La van a tener si no se están moviendo y si están malnutridas, la van a tener. Entonces, vamos a ver, tal como decía Íñigo, vamos a ver cómo podemos parametrizar eso para avisar y poder trabajar antes de que llegue el problema. Una vez que llega el problema, lo único que podemos hacer es disminuir los síntomas o mejorar esos síntomas, pero es difícil revertir algunas patologías que vienen como consecuencia del sedentarismo. No todas, pero sí la mayoría. No hay que sentirse bien para hacer ejercicio, sino que hacer ejercicio para sentirse bien. Bueno, siento pasarme de tiempo. Perdonad. Los que habéis aguantado hasta el final, muchísimas gracias. Indudablemente tener a Felipe aquí es un lujazo. Creo que no sería justo que acabásemos sin que, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. Estamos en familia, así que sí, pues venga. Perdón, que faltaría. Están catabólicos, están todos catabólicos. Simplemente, durante ese proceso de trabajo, ¿tú priorizas en el trabajo de fuerza o intentas meter también ejercicio con intervalo de cardiovascular? Mira, hay una respuesta que yo siempre digo a los alumnos que tienen que decir, y es depende. ¿Depende de qué? De la persona que tienes delante. Lo que sí que yo me encuentro en clínica es una gran prevalencia de personas con exceso de adiposidad y con sarcopenia entendida como falta de función. Por lo tanto, yo en cuanto les evalúo la función muscular, sobre todo de piernas, me encuentro que no funciona, que tiene una baja fuerza relativa y una mala función. Entonces, en esa gran cantidad de personas priorizo la fuerza. Y priorizo la fuerza porque es lo primero que tengo que atender. Y una vez atendido eso, luego empiezo a hacer cardio. ¿Por qué? Porque si no tengo maquinaria de cardio, que puede ser pues una bici estática, un remo, una elíptica, y le envío a caminar, ya estamos otra vez con lo mismo. Me van a valgo, tienen problemas articulares, musculares y articulares. Entonces, prefiero acondicionar y después de acondicionar, empezar a meter cardio. Por lo tanto, creo que no tenemos que correr en ejercicio. Lo que tenemos que ser es muy eficaces. Si somos eficaces y el paciente nota mejoría, lo ganamos y lo adherimos. Si el paciente no nota mejoría porque estamos haciendo un pupurri de 1000 cosas, va a notarla siempre, pero hay que atender primero a qué. Incluso yo a veces atiendo al tema estético, os parecerá mentira, pero hay personas con 210 kilos que cuando pierden los primeros 60 kilos les aparece otro problema que es el estético. Entonces les aparece la flacidez dérmica, ¿esto cómo lo soluciono? Bueno, pues es otra cuestión de motivación, porque si le apetece o le quiere no tener ese descolgamiento, se puede hacer una lipectomía, pero la idea sería, vamos a trabajar músculo porque eso te va a tonificar y eso le crea otra motivación. Debemos atender esas motivaciones diferentes en cada uno de nosotros para que empiecen a hacer ejercicio, porque de esa forma ganamos. Oiga, si usted quiere el culo de la Beyoncé, no hay ningún problema, vamos a trabajar por el culo de la Beyoncé. Pero lo que no puedo decir, no, eso es imposible. No, yo es que no le digo ni que haciendo abdominales se le va la grasa del abdominal. Tampoco le digo que no. Pero ¿cómo le voy a decir yo que no a una persona que está motivada? La voy a desmotivar. Con cualquier motivación empieza a hacer ejercicio, porque el gran problema es que empiecen. Cuando empiezan, por cualquier motivación, empiezan a notar otras cosas. Recordar que los beneficios del ejercicio se pueden medir, pero los mejores son los que se sienten.
no los que se miden, sino los que se sienten. Y claro, ¿cómo sé yo lo que siente el paciente? Preguntándole. Por eso se habla de la vitalidad. Uno tiene que tener una buena relación con el paciente en cuanto a conversación y preguntarle cómo se siente, más allá de cómo está de fuerza, cómo está de DM, que también está bien, pero mi primera pregunta, ¿qué tal hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo has dormido? ¿Cómo te sientes? Bien, empezamos de 0 al 10. Estoy en un 7, estoy en un 8. Pues ya me sirve, esa es la vitalidad. Y hay que preguntar al paciente, son personas. No nos olvidemos que son personas con todas sus variables, todas las que tenemos nosotros. Todos aquí nos gusta el ejercicio y todos tenemos variables que hay un día a la semana que nos impide hacer ejercicio. A mí, yo me pongo de mala leche cuando hay un día que no puedo hacer ejercicio y digo, ¿qué he hecho mal hoy para no tener un cuarto de hora, 20 minutos? Eso es un poco lo que hay que trasladar y hay que preguntar al paciente. ¿Por qué no? Y superar esas barreras. ¿Sí? Hay una pregunta más. Felipe se pone de mala leche en esa situación y cuando no come. Yo, cuando estoy catabólico, yo tengo que comer cada 4 horas. Y yo entiendo que la gente se vaya. Cuéntale lo del chino. Fíjese cómo la necesidad biológica del hambre va muy por encima de... No, a ver qué me dices de ti. Como estáis en familia, os lo vamos a contar. Felipe y yo en un congreso nos tuvieron sin comer. 7 horas o 8 horas. Sí, 8 horas, prácticamente. Y cuando salimos en la cena, sí, era muy tarde, como hoy, que era a las 10, y entonces lo que hicimos fue en Córdoba, no se me olvidará en la vida, buscamos un sitio, primero que fuimos un chino. ¿Cómo entraríamos que el chino cuando nos vio se asustó? Yo me comí hasta el pan ese que no sé lo que es, tío, me lo comí. O sea, vaciamos el chino. O sea, el chino Juanra es muy pulcro para comer, o sea, no le ponga. Y aquel día, o sea, se comía el arroz ese frito. Hay un punto de supervivencia en el cual uno desconecta. Yo cuando hago reuniones de empresa siempre les digo, siempre tenemos que tener algo de picar. O sea, las reuniones van mucho más suaves, buen rollo, cuando hay algo de picar y algo de beber, que sea sano, pero siempre tiene que haber algo, porque las personas con hambre nos irritamos porque hay un punto de supervivencia y es lo que está ocurriendo hoy. Y en los endocrinos, cuando vamos a congresos de endocrinos, todos están gordos y comen cosas feas. No se dice gordo, se dice obesa, con exceso de adiposidad. Con exceso de tejido adiposo. Muchas gracias, mañana nos vemos.